Bueno, como decía, yo estoy encantado de estar en esta jornada. Agradezco mucho la invitación a participar en ella porque, bueno, aparte de porque mi trabajo está relacionado con el control biológico, con la entomología aplicada, por suerte para mí, a nivel personal, porque siempre me ha apasionado este tema y, por supuesto, a nivel profesional, porque me dedico a ello, nunca hemos estado en mejor momento para precisamente eso de lo que vamos a hablar, ¿no? De la entomología aplicada, del control biológico. Daos cuenta que cada vez tenemos una mayor presión en cuanto a nuevos retos fitosanitarios, no solo en el sector de las hortalizas, en el sector de los cítricos, en el sector de los subtropicales, digamos que en cualquier cultivo prácticamente. Estamos cada vez sometidos a una mayor presión por esto de la globalización, etcétera. Cada vez hay menos materias activas. La producción ecológica es un reto añadido, el hacer frente a estas nuevas estrategias, a estos nuevos retos fitosanitarios que nos están viniendo. Y el control biológico forma parte ya hoy día de forma obligatoria de cualquier estrategia de manejo de cualquier plaga que tengamos delante. Eso hoy día, de hecho, podemos verlo en las nuevas plagas que nos van entrando. Cada vez vamos implementando más estrategias de control biológico con diferentes enfoques. Yo voy a hablar hoy del control biológico por conservación, especialmente en hortalizas al aire libre. Y como decía, es un aspecto que debemos de empezar a trabajar de una forma mucho más seria y más generalizada de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, algunos como pueda ser yo, algunas entidades, algunas sobre todo muy vinculadas a la agroecología, nos hemos llevado muchos años trabajando sobre este tema, pero a nivel general la agronomía, ¿no? La parte técnica del sector agrario, hemos dado no solo uno, sino muchísimos pasos atrás. Nos hemos convertido lo que es el perfil técnico en campo, sabemos mucho de productos, sabemos mucho de marcas comerciales de productos, sabemos mucho de materias activas, pero en muchos casos ni esas propias personas que se supone que están gestionando técnicamente la finca conocen bien a los insectos con los que estamos luchando y también precisamente a esos insectos que nos están ayudando a minimizar o a prescindir de algunos de esos tratamientos, en muchos casos de esos tratamientos que se llevan a cabo para la gestión de alguna de las fincas, ¿no? Entonces, es muy necesario, muy importante, y vuelvo a repetir, me parece muy interesante la confluencia en un proyecto como este de la parte de la ciencia, de la parte de la docencia, de la parte de la producción, porque ningún proyecto destinado al sector primario tiene sentido si no damos una parte activa a los productores, ¿no? En proyectos como este, y una entidad que tiene entre sus objetivos, ¿no? la gestión del territorio, ¿no? A nivel sociocultural, socioeconómico, como pueda ser el GDR, ¿no? Entonces, bueno, yo sin más voy a hablaros de control biológico al aire libre, hablaré del tomate, también de algunas otras hortalizas. Todas las fotografías son mías. Para mí la fotografía es una herramienta fundamental en mi trabajo. Los que me conocéis un poco sabéis que yo intento que el protagonismo lo tenga en la fotografía y yo simplemente vaya contando las historias que están detrás de ellas, ¿no? Porque, claro, yo desde que empecé me planteaba, bueno, ¿cómo le cuento yo a esta gente lo que hace una avispilla o lo que hace un afidolete o lo que hace un bichillo que tiene apenas unos milímetros, pero que en muchos casos nos evita un tratamiento, ¿no? ¿Cómo se lo explico? Yo me puedo llevar aquí una hora hablando de una avispilla que apenas tiene 1 milímetro, pero si la vemos y vemos además qué es lo que hace y la sintomatología que produce, tanto aquí como después en campo, pues ya ganamos mucho, ¿no? Me ahorro, digamos, mucho del discurso y podemos ahorrar en tiempo en jornadas como esta, ¿no? Entonces, todas las fotografías están hechas por mí y están hechas en campo, ¿eh? Yo huyo de las fotografías en laboratorio. Están hechas en campo porque de esa forma me permite hablar en primera persona tanto a mí como a las imágenes que pongo en pantalla, ¿no? Fijaos, el tema de
la floración, porque muchas veces parece que inventamos la pólvora, ¿no? Incluso de vez en cuando te ves en no sé, recuerdo una última noticia en algún periódico, no recuerdo ahora mismo cuál, que ponía, utilizan flores para combatir a las plagas, ¿no? Parece como que es algo nuevo. Últimamente incluso estamos escuchando el término, ¿no? Intercropping, el intercropping floral, que tanto se ha puesto de moda, ¿no? Como eso, ¿no? Como si fueran cuestiones nuevas. Bueno, esta fotografía tiene 16 años. Está realizada en una finca de hortalizas en Mallorca y fue una de las experiencias que más me han dejado huella durante todos estos años, ¿no? Claro, hace 16 años no estamos en la misma situación en la que estamos ahora mismo. Nos queda mucho por recorrer, nos queda mucho por hacer, pero por aquel entonces el camino era mucho más largo del que tenemos ahora, ¿no? Y me llamó mucho la atención la gestión tan fantástica que hacía esta persona de esas relaciones que hay entre todo aquello que rodea el cultivo y el propio cultivo en sí, ¿no? Eso que decía de lo que carecemos y de lo que tenemos que trabajar más, ¿no? Entender cómo se relacionan esos insectos que nos hacen daño en el cultivo, pero también aquellos que evitan el daño, que se relacionan con ellos a través del control biológico y toda esa vegetación que los rodea, ¿no? Tenga flores o no tenga flores, ¿vale? Pues en este caso, fijaos en ese invernadero, era un invernadero abierto por los lados, no era un invernadero al uso, sí que tenía la cubierta por arriba, era un invernadero que tenía el acolchado plástico para sembrar en la línea, pero lo que llamaba mucho la atención era que en las calles permitía esa cobertura vegetal que permitía florecer y que él mismo comentaba que, oye, pues sus tomateras estaban muy bien, estaba fantástica, no sabía muy bien por qué, tampoco interpretaba mucho, ¿no? O sabía ponerle el nombre a todos esos fichejos que veía por allí, pero claro, cuando tú te fijabas en la vegetación, pues había una alta diversidad de especies, esto lo tenía de forma natural, él no sembraba nada, bueno, pues teníamos ahí pues, distintos tipos de compuestas, margaritas, y al final se ve amapola, medicagos, aquí se ve la bolsa de pastor, etcétera, ¿no? Bueno, os lo voy a explicar 16 años antes a través de la fotografía. Ahí esa fotografía me la hizo el técnico que venía conmigo, el amigo que venía conmigo. Y bueno, ahí a poco que nos agachábamos, a poco que íbamos viendo, nos íbamos dando cuenta, íbamos hablando con este hombre y mostrándole cómo, por ejemplo, si cogíamos una planta de avena que tenía también ahí entre esa vegetación, ese parasitismo, esos síntomas de parasitismo en ese pulgón de la avena, lo veíamos reflejado también en el pulgón de la patata o en el pulgón del tomate. Y tenía una interacción de la Phidium herbi entre esos pulgones de esa vegetación con el parasitismo que tenía esos pulgones en el cultivo. Él no tenía problema de pulgón, no tenía pulgón en las tomateras, pero no le suponían un problema. Y eso después lo replicaba en las distintas parcelas que tenía de cultivo. Ahí nos damos cuenta como tenía aquí las tablas de lechuga y tenías ahí unas bandas, en ese caso, de bledos y de cenizos. Después teníamos ahí las patatas y tenía bandas florales también. Bueno, el por qué funciona esto, ¿no? Para que entendamos todo cómo funciona esto, ¿cuál es, digamos, la dinámica o cuál es el motivo de que pase esto? Bueno, así a rasgo rápido y a rasgo grosero, hay distintas formas de verlo. Ahí tenemos una fotografía de una finca con tomate en Sevilla, hecha en julio, hace 3 años, un mes muy seco. Como veis, está toda la vegetación muy seca, pero tenemos ahí un corredor realizado, en ese caso lo que llama más la atención es la olivarda o la altabaca. Bueno, al final esos corredores biológicos, esos cordones florales, sustentan una población de organismos. Lo interesante es que esa selección o esos setos que tengamos nosotros, ya sean florales o ya sean permanentes, ya sean herbáceos o ya sean permanentes, no sean hospederos de plagas del cultivo y, sobre todo, que sean diversos. Hay que intentar evitar una baja diversidad dentro de
la línea de seto, sean florales, sean herbáceos, sean que queremos estimular, con la que queramos estimular la biodiversidad, ¿no? No podemos restar biodiversidad a esos corredores. Entonces, lo que nos dice la teoría es que ahí vamos a encontrar representados por esos gusanitos, insectos que se están alimentando también de esa olivarda, porque estamos hablando de la olivarda, pero podemos hablar de otras especies, ¿vale? Esto es como una imagen teórica de cómo funcionaría. Y después vemos ahí otros organismos que están identificados con la mariquita, que se comen a ella, están alimentándose también de polen, de otros huéspedes alternativos, de otros bichejos que hay ahí que no están vinculados al tomate, que están vinculados con la olivarda y demás, ¿no? Después, cuando pongamos el cultivo, si tenemos esas infraestructuras ya ahí colocadas, después empezarán a aparecer en el cultivo. Claro, si nosotros tenemos esa vegetación funcional en el área de influencia del cultivo, será más fácil la respuesta de esos organismos hacia las parcelas que tengamos alrededor. Con lo cual, habrá una movilización porque son capaces de detectarlo a través de lo que se llaman los compuestos orgánicos volátiles. Digamos que les da el olor muchas veces las plantas cuando son masticadas por esos insectos comedores. Ese olor que desprende la planta es capaz de detectarlo los insectos auxiliares y acuden a ella, también detectan la feromona, también detectan el olor de los propios insectos, con lo cual, si están cerca, ellos no ven como nosotros. Ellos no son capaces de ver qué es lo que está pasando allí enfrente. Ellos lo que hacen es que lo huelen químicamente o lo ven químicamente. Para ellos todo es química y digamos que flotan en el aire. Entonces lo detectan, son capaces de detectarlo si tenemos esa infraestructura cerca, ¿no? Si después, por la razón que sea, por el motivo que sea, tenemos que dar un tratamiento, porque estamos hablando de agricultura, y si se pone en riesgo la producción, pues habrá que dar un tratamiento, bien sea por una plaga, bien sea por una enfermedad, pues lo que hacemos es que realizamos el tratamiento, puede verse afectada esa comunidad tanto de insectos plaga como de auxiliares, pero seguimos manteniendo, hay que intentar evitar no tratar en las infraestructuras que tengamos, como puedan ser esos corredores, para que precisamente esa comunidad se recupere o volvamos otra vez al inicio, ¿vale? Es decir, tengamos esa funcionalidad que volvamos al inicio. Después también, cuando hablaba antes de los compuestos orgánicos volátiles, pues muchas de esas plantas también ejercen de pantallas químicas, no solo pantallas físicas que impidan el movimiento, sino pantallas químicas. Como os decía antes, los insectos viven en un mundo de químicos, ¿no? De químicos en el sentido de que ellos se comunican a través de esos olores, esos compuestos volátiles, y esas estructuras sirven también como de muro, como de paredes, como de elementos que ante el movimiento de una colonización de insectos que no vengan de fuera, habrá muchos que no superen, que se sientan despistados por esos olores, por esos compuestos que encuentran en esas cubiertas, en esas bandas vegetales. Hay otros que incluso se quedan ahí y hay otros que pasan, ¿vale? Pero no es el 100% de la población, es decir, al final hay una interacción que va afectando a que esa dinámica poblacional no sea lineal y no sea del 100% de un sitio hacia otro, ¿no? Entonces, eso lo que nos permite también es minimizar esa horda de organismos que nos van provocando daño a lo largo del cultivo utilizando ese tipo de infraestructuras, ¿no? Bueno, a grosso modo, son dos de los mecanismos que suelen repetirse más y que cuando hablamos de funcionalidad. Pero ahora vamos a meter la cabeza entre las matas y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Bueno, os voy a ir poniendo varios ejemplos para que entendáis un poco en primera persona cómo interaccionan todos estos organismos, ¿no? Aquí tenemos una mostaza silvestre y vemos que esa mostaza silvestre tiene una pequeña avispilla. ¿Veis esa pequeña avispilla ahí que está interactuando con el pulgón de las brásicas, con Brevicorines? Tenemos la planta, viene el que se come la planta porque nunca va a venir antes el parasitoide o el depredador, aunque en algunos casos sí, ahora lo veremos. Y después viene el que parasita en ese caso.
¿Y qué es lo que hace esta gente? Pues ahí la vemos. Brevicorine lo que hace es que parasita a ese pulgón y la evolución en un parasitismo efectivo es esta. Estamos hablando de que si tenemos esas crucíferas en nuestros cultivos de tomate, este es un pulgón que no afecta al tomate. Y además, Brevicorine sí afecta, por ejemplo, a Myzus persicae. Entonces, bueno, pues el otro día creo que me decía Carmen en la reunión que Myzus es uno de los primeros que se había identificado, pues tenemos una especie que no solo está parasitando los que existen en esa vegetación, como puede ser esta mostaza silvestre, sino que esa especie también es compatible con el parasitismo de Myzus persicae que lo podemos tener en el tomate. Esto también es necesario tenerlo en cuenta y tenemos que establecer esa relación entre especie, parasitoide, especie, planta, pulgón de hierba y pulgón del tomate en este caso. ¿Por qué? Porque hay parasitoides que afectan a determinados pulgones, pero no afectan al pulgón del tomate, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta, primero, si tenemos uno u otro, porque si tenemos el pulgón del tomate, el de sifón largo, es mejor Aphidius herbi que Brevicorine o que otro tipo de afidio, ¿vale? Entonces, tenemos que buscar plantas puentes que sirvan para hospedar una especie u otra. Pero no solo a los parasitoides, después tenemos depredadores, como puedan ser sobre la misma planta, pues también tenemos ahí los cocinélidos, las mariquitas, como puede ser la de 7 puntos, alimentándose de ese pulgón. Sírfido alimentándose también de ese pulgón. Fijaos que esta fotografía es una fotografía interesante porque hay gente que pregunta, oye, y ahí ese pulgón está ya parasitado. Entonces ese sírfido se está comiendo el pulgón parasitado. Bueno, pues curiosamente el sírfido suele respetar al pulgón que está parasitado, no se lo come. Entonces a este sí que igual le quedan las horas contadas, pero los pulgones parasitados no son comidos por los sírfidos. Con lo cual hay una compatibilidad entre los depredadores y el parasitismo que ejercen esas avispillas. Bien, hasta ahora estamos hablando de esa interacción que hay entre depredadores y parasitoides de ese pulgón. Pero también esas plantas, por seguir estirando el chicle con las especies como las crucíferas, como los jaramagos, en este caso Diplotaxis arbensis, que es también una planta muy interesante por su funcionalidad y por su largo periodo de floración, es también la disponibilidad de néctar y polen, porque es uno de los recursos estrella, ya sabéis, para, por un lado, determinadas fases de los organismos auxiliares o benéficos, como puedan ser los parasitoides. Los parasitoides, cuando son adultos, no eliminan insectos, necesitan néctar y polen. Los sírfidos, por ejemplo, cuando son adultos, no eliminan insectos, necesitan néctar y polen. Pero no lo necesitan porque... No, lo necesitan de forma vital, tanto para vivir como, y esto es fundamental, para reproducirse. Porque en muchos casos, esa dieta que se le da con el néctar y polen o con determinados tipos de insectos es una dieta de subsistencia. En este caso, el néctar y polen es tan importante para estos organismos porque, dependiendo de la calidad y diversidad de polen que tengan en el medio, así se van a reproducir mucho más. Con lo cual, una reproducción óptima significa mayor cantidad de huevos, mayor tasa de fecundidad, con lo cual un control biológico potencial mucho mayor. Por lo tanto, ahí tenemos a ese sírfido, ese Phaerophoria, alimentándose de esa flor, tomando polen, que además es una hembra, que va a ser fundamental luego a la hora de poner un mayor número de huevos. Las crisopas, pues también, las crisopas adultas depredan mucho menos que las larvas y tienen un mayor contenido de néctar y polen en su dieta, con lo cual la floración también les beneficia, sobre todo el néctar. Los escarabajos soldados, que también requieren de polinización para su fase reproductiva y que después lo vamos a ver en cultivo alimentándose de néctar y polen. Es decir, el néctar y el polen es uno de los recursos fundamentales para obtener en el medio. Por eso, lo de poner plantas con flor no solo es porque atraen porque sí, sino atraen porque tienen una serie de recursos que son necesarios para muchos de ellos, pero también esas plantas atraen, como habéis visto, no por esa flor, porque hay muchas plantas que tienen una flor insignificante, pero que son también muy funcionales, ¿no? Como puede ser
las vetas, ¿no? Veta marítima, la acelga silvestre o las poligonáceas, ¿no? Determinados tipos de poligonáceas. Aquí vemos una serie de ejemplos de los que hemos visto hasta ahora y me voy a quedar con los dos últimos. Con los dos últimos porque, de hecho, cuando hemos venido hoy a campo, sabía que íbamos a empezar a ver en esta fecha, que además es una fecha en la que coincide que el tomate se pone en campo, pero ya hay mucha acelga bastarda que se ha quedado detrás o que ha bastardeado con la semilla de años anteriores o que está en la acelga bastarda que se da de forma arbense en la zona. En este caso, son fincas de hortalizas que utilizan esa acelga cultivada para dejarla florecer. La dejan florecer y la dejan semillar adrede. Entonces, veis cómo en esta finca, esas acelgas, cuando ya has terminado de cortarlas, las dejas de esa guisa y son un atrayente excelente tanto de predadores como de parasitoides de pulgón, en ese caso del pulgón de lava, del Aphis fabae. ¿Qué es lo que atrae más al pulgón de esta floración? Bueno, el pulgón sabéis que requiere de mucho movimiento de savia, requiere de tejido tierno, ¿no? Y cuando hay un crecimiento muy largo y con mucho movimiento de savia, los tejidos tiernos, ahí es donde acude el pulgón. Ahora, pues, los brotes de los cítricos, cuando una planta es nueva y tiene mucho tirón de savia, ahí es donde acude, a las yemas, etcétera, ¿no? Pues cuando dejamos una acelga en flor, tiene ese efecto. Entonces, si coincide con el momento en el que vamos a poner tomate en campo o cualquier tipo de hortaliza, es fantástico para que después esa población que va a aumentar aquí, tanto por reproducirse comiendo pulgón como por verse favorecida esa reproducción, como es en el caso del cantárido, del escarabajo soldado, alimentándose de néctar y polen, que va a aumentar, como decía antes, la fecundidad, pues eso se va a ver reflejado en un mayor control biológico potencial del cultivo. Este es el penúltimo ejemplo que os comentaba, para que veáis ejemplos de utilización de esos corredores florales y corredores herbáceos en fincas de hortalizas al aire libre. Y ahora vamos a hablar de uno de los ejemplos que más se suelen poner, por ejemplo, con el uso de la menta, ¿no? Del mastranzo, la menta en cultivo hortícola, menta tal cual o el mastranzo, la menta suavelén, que se habla de la menta suavelén porque es una menta más robusta y más resistente que la anterior. Mucho cuidado con el uso de este tipo de plantas, especialmente con la menta, en cultivo arcilloso y sobre todo con acolchado, porque es capaz de meterse debajo del acolchado y después con las raíces se corre muy rápido por el acolchado y tiene una capacidad invasora bastante problemática, ¿vale? Con lo cual, la menta hay que trabajarla de una forma más comedida en ese sentido, o incluso en muchos casos se utilizan macetas, ¿no? O la menta piperita o la menta normal, que es más débil y más fácil de trabajar que la menta de burro, ¿no? El mastranzo. Bueno, pues aquí tenemos dos ejemplos, pimiento y tomate. ¿Por qué son tan interesantes estas plantas? Porque, entre otras cosas, son un reservorio de Orius fantástico. De hecho, no tenéis más que sacudiros una menta en la mano. Si no habéis visto nunca una Orius, pues prácticamente en cada sacudida estoy seguro de que vais a verlo, ¿no? En 10 minutos, sacudiendo una mata de Orius, podéis tener un bote comercial de cualquier casa de lucha biológica, pues simplemente por sacudir la mata, ¿no? O sea que muchas veces hay gente que lo que hace es que la sacude o directamente las corta y las lleva a la zona de cultivo. ¿Y la albahaca como cultivo asociado al pimiento no es también interesante o no? La albahaca no es tan funcional como la menta. La albahaca no es tan funcional como la menta y es mucho más delicada. Y además, tenemos que, como he dicho antes, porque hay mucha gente que los ejemplos los toma, se agarra a él, pero como un clavo ardiendo. Entonces pone la finca, la huerta llena de menta. Y claro, pues muchas veces lo que hacemos es que cuando simplificamos dentro de la estrategia de biodiversificación, ¿no? O diversificación que queremos hacer en la finca, muchas veces con esas estrategias lo que hacemos es que inundamos la huerta de mosca blanca, por ejemplo. Fijaos que si nos acercamos a la floración, lo interesante es que la Orius
no solo se está alimentando de néctar y el polen, sino que también está criando. Las ninfas de Orius se ven muy fácil porque son de color naranja, anaranjado. Entonces se ven en grandes cantidades en esa planta y, como digo, es una planta que también es muy interesante a la hora de reproducir. Lo que decía antes, que hay mucha gente que la tiene en rincones, en lugares apartados, y después va arrancando esa vegetación y la va echando en las zonas de cultivo, ¿no? ¿Por qué pongo Orius? Porque Orius, bueno, ahí tenéis una foto más cercana. Fijaos que esta foto la pongo porque aquí quería comentaros sobre esas gotitas que veis, las gotitas de la menta. Son gotitas que tienen de esos aceites, ¿no? Que después cuando la tocamos nos huele también las manos, de los cuales vamos a hablar ahora. Pues os pongo este ejemplo porque Orius es, si hablamos de control biológico en hortalizas, sea al aire libre y especialmente sea bajo invernadero, es uno de los ejemplos estrella en la historia del control biológico en España, ¿no? Con lo que pasó en Almería y en Murcia en los años 90 con la Orius y el pimiento. Es una de las mejores estrategias, junto con el Swiss-Key, para el control de trip en pimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis en la misma huerta que hemos visto antes, la Orius dentro de una flor de tomate, ¿no? Un excelente depredador de trip. Con lo cual en pimiento funciona estupendamente. Esta es una fotografía realizada en judía, la cual también funciona muy bien. Orius trabaja muy bien en judía. Ahí tenéis un huevo de araña roja, del ácaro, depredador, no de la araña verdadera, y en judía funciona muy bien. Aquí vemos cómo se está alimentando directamente de esos huevos que están puestos por parte de la araña roja, ¿no? De Tetranicus. Incluso la judía se suele utilizar muchas veces, aunque no la cultive, pero como un cultivo asociado o como vegetación que forma parte de esas bandas florales o de esa vegetación floral, porque en la judía se reproduce muy bien. Ahí vemos un huevo de la Orius, un huevo que son pequeños huevos que van insertados en la piel, en el tejido de la judía, y cuando salen levantan el opérculo, la puertecita que tiene circular blanca, y se ve muy bien, ¿no? Aquí vemos una imagen más agrandada y vemos ahí todos los huevos que hay de Orius. Porque Orius se reproduce muy bien en los tejidos de determinadas plantas, ¿vale? Y además lo bueno es que aunque te pique en la judía y te ponga el huevo, o incluso muchas veces en el propio pimiento, pues digamos que el daño que produce, a diferencia de otros insectos, el daño que produce a la hora de poner el huevo no influye en ningún tipo de proceso en cuanto a que vaya a entrar patógeno o que vaya a entrar determinado tipo de enfermedad, ¿no? Pues ahí que tenemos la Chinche Orius en una planta de tomate. Quienes conocemos de cerca a Orius, yo cuando veo a esa Orius es como cuando vemos un amigo con mala cara desde lejos, ¿no? Y decimos, muchacho, ¿qué te pasa? Esa Orius no tiene buena pinta. Se ve así como jorobada, con la cabeza agacha, incluso las antenas hacia abajo. Quienes penséis en establecer estrategias de control biológico en tomate pensando en Orius, por muy bien que funcione en pimiento o en otros cultivos, por mucho que os diga alguien que es interesante que compréis algún botecito de Orius, no funciona bien en tomate. Pero lo interesante es saber que no funciona bien en tomate, pero ¿por qué? Porque al igual que Orius, tampoco funciona bien en tomate determinados tipos de ácaro como el Swiss-Key, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, fijaos, antes de poner esta foto, fijaos que el tomate, os decía antes lo de la gotita que tenía la menta, el tomate tiene unos pelitos, también con una serie de glándulas que tiene ahí, esas 4 glándulas que tiene ahí. Sabéis que cuando tocáis el tomate también se os llena la mano como de una sustancia muy fuerte, pegajosa. Esos son los tricomas, que se le denomina botánicamente tricoma, que segregan esos aceites, esa sustancia, que en el caso de Orius las neutraliza. De hecho, en muchos casos llegan hasta incluso a matarla porque las irrita de una forma tremenda. Entonces, Orius, veis ahí los tricomas, y fijaos cómo tiene las patas, las antenas y demás. Orius no funciona bien en tomate, a diferencia de otros cultivos. Por lo tanto, a la hora de establecer estrategias de control biológico, ya sea por conservación o por inundación, por suelta comercial, tenemos que saber
a qué palo darle, ¿no? En el caso de chinches en tomate, pues todos conocéis, o si no deberíais de conocer, lo presento ya, a Nesidicoris. Nesidicoris, por ejemplo, sí funciona, a diferencia del aureus, sí funciona muy bien en tomate. Y a pesar de los tricomas que pueda tener el tomate, pues el Nesidicoris funciona muy bien. Y es uno de los insectos clave en el control biológico, por ejemplo, de insectos como la tuta, pero también es una chinche polivalente. Depreda también huevos de Elioti, huevos de otras polillas, la podemos ver depredar mosca blanca, la podemos ver depredar incluso, como veis aquí, trips, Franquiniella occidentalis, vemos ahí cómo está alimentándose de ese trip. Ya os digo que es una especie bastante interesante y polivalente y que funciona muy bien en tomate. ¿Veis ahí dónde ha quedado el trip? Entonces, Nesidicoris es una especie que es muy común, es frecuente verla en el medio y la podemos estimular bien con esa cubierta vegetal. Sobre todo Nesidicoris es también una especie que trabaja muy bien sobre floración, sobre plantas con flor, por ejemplo, caléndula o como por ejemplo olivarda. Son especies que se sienten muy atraídas por ellas, aunque no son las únicas, ¿no? Y cuando hablamos de olivarda, también sabéis que las olivardas tienen como unos aceites esenciales bastante también potentes. Sin embargo, es frecuente que veamos en las flores de olivarda aureus. También es una planta que no solo es interesante para Nesidicoris, sino para aureus. Porque aureus, al ser voladora, ella es capaz de dirigirse perfectamente hacia la floración y evita los tejidos verdes y la vemos en floración. Entonces, estas son plantas muy interesantes a tener de cerca para estimular la presencia de esos organismos, ¿no? Fijaos, muchas veces descubrimos cosas muy interesantes y por eso decía que proyectos como este son proyectos que son muy necesarios, no solo por la ejecución que tienen y por los resultados que se puedan obtener, sino también por el eco que se le da también y por la información que se le suministra también al sector, ¿no?, de la producción, a quienes producís tomate y otras hortalizas, ¿no? Esto es un ejemplo muy interesante, pero que desgraciadamente no se llegó a concluir porque nos llegó el COVID, esto fue justo antes del COVID, pero esto fue una finca en la que empezamos a trabajar con la identificación de esos organismos que interactúan con la vegetación. En este caso, fijaos, eso es un heliotropo y tienen esas galerías en la hoja, ¿no? Y veíamos en las galerías este color, ¿no? Estas dos larvas, ahí abajo se ven que hay dos larvas de minador. Muchas veces los síntomas que presentan los insectos nos dice sobre el estado de salud. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando los conocemos, pues sabemos si tiene buena cara o mala cara por el color que tienen. Sabéis que los minadores de las hortalizas suelen tener esa coloración amarillenta, blanquecina amarillenta, y aquí vemos una que tiene un color sano, blanquecino amarillento, y otro negro. Cuando veáis una que tenga color gris o negro, sabemos que ahí pasa algo, ahí hay algo que está mal. Esta está sana y esta está más para allá que para acá. Efectivamente, cuando la abrimos, bueno, quería empezar antes con aquella foto. Precisamente cuando la abrimos lo que vemos es la pupa de un parasitoide de minador, y por otro lado vemos la larva de un Agromyzidae, de un minador de una mosquita minadora, pero que aparentemente estaba sana, pero que tiene el huevo del parasitoide ya adherido a ella. Con lo cual, a esa también tienen los días contados. Entonces, claro, es interesante también haber determinado estas especies porque sabéis que los minadores de las hortalizas es también de esta familia y estamos hablando de que hay un puente de hospederos alternativos en plantas, por ejemplo, como el heliotropo, de cara a establecer unos reservorios de los minadores de estas mosquitas
minadoras, ¿no? De estas avispillas parasitoides de la mosquita minadora. Mosquitas como la liriomiza, que es la que tenéis ahí. En ese caso, cazada por una mosca tigre, que está alimentándose de ese minador sobre la superficie de una sandía. Esta fotografía, además, está tomada en Almería, ¿no? Que es donde se descubrió esa mosca relativamente hace poco, porque le hemos puesto nombre desde el año 2000. O sea, relativamente poco hace que la conocemos. Y es bastante interesante en muchos casos para la depredación de esto. Y me gustaba terminar con esta foto, esta serie, porque quería hablar también que cuando enfocamos el tema del control biológico, muchas veces nos obsesionamos con el tema de la floración y con el tema de la vegetación y con el tema de la superficie. Pero el contenido de materia orgánica del suelo, la materia orgánica en el suelo, materia orgánica sólida, en forma de humus, en forma de... ¿vale? No el abonado orgánico líquido. Que hay mucha gente que dice, no, si yo materia orgánica he hecho. Pero no estoy hablando del abonado que echamos para fertilización directa, sino para fertilización indirecta a través de toda esa materia orgánica que vamos echando en forma de restos de otros cultivos, de compost, de estiércol, etcétera, ¿no? Esa materia orgánica que echamos en el suelo está directamente relacionada con un aumento de control biológico en suelo, pero no solo a nivel de insectos y organismos, sino también de supresión de enfermedades. Entonces, eso quería dejarlo patente porque cualquier estrategia de control biológico también pasa por lo que hacemos en el suelo también a nivel de contenido en materia orgánica. Bueno, de hecho, por ejemplo, si hablamos de escarabajos depredadores, sabéis que salvo la mariquita, todos los demás dependen de lo que acabo de comentar. Los carábidos, los cantáridos, los estafilinos, los escarabajos errantes, el escarabajo soldado, todos, o bien todo su ciclo, o bien parte de su ciclo, lo pasan en el terreno y son depredadores. Por lo tanto, van a requerir también todas esas presas alternativas que le ofrece y que estimula esa materia orgánica en el suelo, en forma de otros organismos que descomponen, que viven a expensas o se ven favorecidos por esa materia orgánica. Entonces, el control biológico en hortalizas al aire libre, como veis ahí, no solo dependen de esos corredores florales, que se conectan con esa linde y que establecen esos corredores que permiten ese flujo, ese movimiento a través de la zona cultivada, haya cultivo o no haya cultivo, en muchos casos, aunque la mayoría de las veces todo lo que es la parte que está dentro de la zona de cultivo la quitemos de una vez que retiramos el cultivo, pero es fundamental tener en cuenta, por un lado, el entorno, lo que nos pueda venir de fuera, la influencia que tenemos de los cultivos o del entorno que tengamos y del manejo que le demos, ¿vale? Pero vuelvo a poner de manifiesto la importancia que tiene también la fertilización. Cuando hablamos de fertilización, nos vamos a olvidar del tema de la materia orgánica en suelo. No, yo es que aporto mucha materia orgánica, lo que estás haciendo es un abonado a través del riego, un abonado foliar a través de materia orgánica. Eso no tiene nada que ver con estrategias de control biológico, pero sí que tiene mucho que ver con el control biológico, porque muchas veces pecamos de estimular la presencia de plagas a través de un exceso de nitrógeno. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes. Muchas veces aplicamos abonos orgánicos, aplicamos estiércol de más o aplicamos abono de más, sobre todo en la primera fase de cultivo, que es la fase en la que hay más movimiento de savia y estimulamos demasiada vegetación antes de tener estrategias de control biológico preparadas. Entonces, cuando hay un exceso de nitrógeno en planta, ya sabéis que eso se traduce en una mayor presión de plagas de insectos chupadores principalmente. Con lo cual, cuidado con el nitrógeno que aportemos en el cultivo y cuando lo aportamos. Y segundo, con los fitosanitarios. Aunque estemos en producción ecológica, mucho ojo con los fitosanitarios. Porque, por ejemplo, el Spintor, que es una sustancia aparentemente inocua, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, si es de origen natural, si es tal... Bueno, pues si queremos tener Orius, por ejemplo, en el cultivo, tenemos que esperar 2 semanas después de hacer una aplicación de Spintor en tomate o en pimiento. ¿Vale? Bueno, en tomate no, porque no trabaja bien en pimiento, pero también se ve afectada la de machinche. ¿Vale? Es decir, tiene un periodo
de toxicidad respecto a aureus para que trabaje bien en cultivo, en pimiento, por ejemplo, de 2 semanas. Y estamos hablando del espinto. Con lo cual, también a la hora de los tratamientos fitosanitarios, es una de las problemáticas que tenemos también, no ya en el sector ecológico, aunque sí nos estamos viendo afectados por ello, y es con la aparición de estas nuevas plagas que tanto se habla últimamente, como puedan ser el trip dorado, que hay ahora mismo un verdadero escándalo en la Comunidad Valenciana y en Valencia con el dichoso trip dorado, en cítrico, en berry y con el parvispinus en Almería, con el pimiento, por ejemplo, y es el abuso de esos productos fitosanitarios que al final dan al traste con todas esas estrategias de control biológico que tenemos en el cultivo y además con el consecuente aumento de resistencia a esas materias activas que se le aplican. Por lo tanto, son poblaciones que son más resistentes a materias activas mucho más tóxicas, con una carga mucho mayor, más tóxica de las muchas que aplicamos, por ejemplo, en el sector de la producción ecológica, ¿no? Con lo cual, son zonas muy complicadas por la mala gestión que se está haciendo de esto, ¿no? Porque muchas veces estamos tratando el insecto simplemente porque trata al vecino o porque alguien nos ha dicho que es bueno tratar en un momento cuando es inadecuado, ¿no? Yo soy muy crítico también muchas veces con mis propios compañeros, ¿no? Entonces nos tenemos que acercar mucho más a lo que es la agronomía, más allá de conocer la materia activa o la marca comercial del producto que necesitemos en ese momento, ¿no? Ha hecho mucho daño las aplicaciones de móviles porque ya tenemos el Vademecum en la mano y yo sé mucho porque sé el producto que tengo que echar, pero no conoces al insecto con el que te estás enfrentando, muchas veces incluso lo estás tratando cuando tienes un nivel de parasitismo o depredación muy alto, ¿no? Porque desconocemos eso, ¿no? Entonces, bueno, termino diciendo la importancia que me merece proyectos como este, en el que se aúna todas estas entidades y de ofrecer soluciones y de ofrecer, sobre todo, conocimiento en cuanto a la interpretación, a la dinámica poblacional, a cómo funcionan todos estos organismos y esa interacción que hay positiva de todos los elementos que rodean el cultivo para que lo trabajemos en nuestro beneficio, no en nuestro perjuicio, ¿no? Y que sepáis que ahora mismo todas las estrategias de control de los principales retos fitosanitarios que tenemos en España, todos tienen una estrategia de control biológico sobre la mesa. Porque, vuelvo a repetir, es el futuro de la gestión fitosanitaria en el sector primario, siempre enfocarlo todo desde el punto de vista de la funcionalidad del agroecosistema e implementarlo en el cultivo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, no sé si ahora o después.